En esta mañana vamos a continuar con el tema que venimos estudiando acerca del final de los tiempos y concretamente estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros hemos establecido las distintas posturas teológicas que hay acerca del arrebatamiento, ¿no? Los que piensan que el arrebatamiento va a ser al final de la tribulación, se llaman los post-tribulacionistas, que creen que el arrebatamiento coincide o es prácticamente en el mismo tiempo que la segunda venida de Cristo. Hay otros que piensan que el arrebatamiento va a ser a mitad de la tribulación, otros que dicen que el arrebatamiento va a ser antes de que se comiencen los juicios de la ira de Dios. Y hay otros que dicen que el arrebatamiento va a ser parcial, que solamente el Señor se va a llevar a los creyentes espirituales y que los carnales van a quedar aquí para sufrir la tribulación. Bueno, cada una de esas posturas las hemos ido mencionando y diciendo por qué no estamos de acuerdo con cada una de ellas. Y nos queda estudiar, y aquí vamos a detenernos en lo que nosotros creemos y por qué lo creemos y cómo lo fundamentamos, cuáles son los argumentos que respaldan nuestra creencia de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que va a ser arrebatada antes de ese tiempo tremendo que se aproxima sobre la tierra. Dice Tito 2:13, el apóstol Pablo dice aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la esperanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones y a la luz de la cual debemos vivir cada día de nuestra vida. Nosotros no esperamos señales, no esperamos eventos espectaculares, ni que se concreten ciertas cosas, ni siquiera esperamos la muerte, nosotros esperamos al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice como una actitud continua, constante en nosotros, un verbo de continuidad ahí, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada. ¿A qué lo llama el apóstol Pablo esperanza bienaventurada? En el contexto entendemos que es este momento en que Cristo viene en las nubes, no viene a la tierra, sino que viene a las nubes y nos arrebata o nos rapta, nos traslada a nosotros de la tierra a su presencia. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros los creyentes y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, vamos a nosotros en esta serie de temas que vamos a ver a partir de ahora, cuáles son los temas que vamos a tratar para fundamentar y argumentar por qué nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Algunas veces nos hemos encontrado con personas, creyentes, hasta teólogos, que nos han planteado qué texto bíblico tienes para afirmar que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Dame un texto de la Biblia que lo diga. Y claro, tenemos que decir, no hay un texto que diga que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Como tampoco hay texto que diga que va a pasar por la tribulación. Lo que pasa es que en esto de sistematizar la doctrina, uno tiene que ir estudiando y compaginando distintos textos, distintos pasajes proféticos que nos hablan acerca de la segunda venida y de cómo será el orden de los acontecimientos, cosa que por sí es bastante compleja y por eso hay tantas diferencias de opinión. Y como siempre digo, debemos respetar las distintas posturas porque son sostenidas por hermanos temerosos de la palabra de Dios que quieren sujetarse a la palabra de Dios y que entienden
interpretan la palabra o arman el esquema profético, el rompecabezas de la profecía de manera distinta a nosotros. Y los respetamos. Pero claro, cada uno debe mantener su postura y debe decir por qué cree lo que cree y debe fundamentar lo que cree. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros a partir de este desarrollo de temas que, en primer lugar, hemos puesto allí la diferencia entre la iglesia y la nación de Israel. Ese es el tema que vamos a abordar, si Dios lo permite, en esta mañana. Luego vamos a hablar de Israel y los propósitos de la tribulación, la iglesia excluida de la ira de Dios, el concepto de la inminente venida de Jesucristo, la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, el intervalo necesario entre el arrebatamiento y la segunda venida y la falta de evidencia para la presencia de la iglesia en la tribulación. 7 puntos de referencia y de estudio para fundamentar por qué nosotros creemos que la iglesia no va a estar en la tierra cuando comience la tribulación. Ahora, un tema fundamental para entender nuestra postura pretribulacional es que en el reino de Dios hay distintas provincias. Frase célebre de don Ernesto Trenchard que trataba de explicar lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un concepto amplio, complejo, que muchos no lo entienden y que por eso muchas veces yerran en la interpretación de la profecía. Ya hemos hablado en alguna oportunidad acerca de las distintas etapas y énfasis del reino. No vamos a hacerlo en esta mañana. Sí vamos a volver más adelante, si Dios lo permite. Y todavía estamos sobre la tierra, ¿no? Porque yo espero que Cristo venga hoy. Espero que no alcance a terminar el primer punto de este temario. La posición del pretribulacionismo depende de mantener una clara diferencia entre Israel, iglesia y reino. Mire, creo yo es la piedra de toque y es lo que diferencia el dispensacionalismo de todas las demás vertientes teológicas. Por si acaso no le haya quedado claro, nuestra postura es dispensacional. Es decir, creemos que Dios se ha revelado progresivamente a la humanidad, como comienza la carta a los hebreos, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado a nosotros en el Hijo o por el Hijo. Es decir, Dios no ha revelado todo su plan y propósito de una sola vez, sino que la revelación bíblica ha ido creciendo como el sol desde la aurora hasta el clímax del mediodía y se ha revelado plenamente en el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos dar gracias a Dios que vivimos en esta dispensación, que tenemos la revelación plena de la Escritura a través del Señor Jesucristo y podemos entender cosas que en otro tiempo no se podían entender. Básicamente en la Biblia hay 3 dispensaciones, si bien sabemos todos que por el sistema dispensacional de la Biblia de Scofield y de Schaeffer se mencionan 7 dispensaciones, pero la mayor cantidad de revelación bíblica desde Éxodo hasta Apocalipsis es 3 dispensaciones. Israel, dispensación de la ley, desde Abraham hasta Cristo. La iglesia, la dispensación en la cual estamos viviendo nosotros, desde el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés
hasta el arrebatamiento o traslado de la iglesia al cielo, es otra gran dispensación, y la dispensación del reino que se iniciará con la segunda venida del Señor Jesucristo. En la Biblia hay amplia revelación acerca de estas dispensaciones y acerca de cómo Dios va administrando y relacionándose con el hombre en cada dispensación y cuál es la responsabilidad del hombre frente a la revelación de Dios en cada dispensación. Dicho sea de paso, siempre tenemos que afirmar algo de lo cual se nos ha acusado a los dispensacionalistas, diciendo que nosotros creemos en distintos caminos de salvación o en distintos medios de salvación. Tal vez algún teólogo dispensacional por ahí no ha sido claro y ha querido explicar algo y ha dado a entender que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por la obediencia a la ley. Y de ahí viene el reproche, justo si alguien hubiera dicho esto, de que un dispensacionalista cree que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y en el Nuevo Testamento nos salvamos por la fe. Por eso vuelvo al punto y lo marco y lo remarco. En la teología dispensacional se enseña que en toda época las personas se salvan por la gracia de Dios recibida mediante la fe. El único medio de salvación en cualquier dispensación es la cruz de Cristo. Cristo crucificado es el eje central alrededor del cual gira toda la revelación de Dios. La revelación es cristocéntrica. Cristo está en el centro. Y el propósito de Dios es llevar a toda persona a Cristo. Y solamente se llega a Cristo por medio de la fe en Él. Entonces, desde el primer hombre hasta el último hombre que habite sobre la tierra, solo hay un camino de salvación, que es la gracia de un Dios soberano, movida al solo impulso de su amor, para con nosotros, pecadores que nada merecemos, ofreciéndonos la vida eterna en Cristo, que solamente se puede recibir extendiendo humildemente la mano de la fe. Ese es el único camino de salvación y eso es lo que entendemos, los que enseñamos este punto de vista, esta perspectiva dispensacional acerca de la salvación. Ahora, vamos a entrar en dos posturas antagónicas que han convivido en la historia de la Iglesia, o tal vez debería decir en la historia del pensamiento cristiano, que es, hay teólogos que dicen Israel y la Iglesia son lo mismo, y hay otros que dicen Israel y la Iglesia no son lo mismo. Vamos a ver algunas cuestiones aquí. En primer lugar, la perspectiva predominante en la Iglesia desde los tiempos posapostólicos ha sido la teología del reemplazo. Esta perspectiva sostiene que el rechazo del Mesías ha provocado que Dios desechara a Israel y lo reemplazara por la Iglesia. Las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento han sido transferidas a la Iglesia. Esto es, en breve, apretadísima síntesis, lo que es la teología amilenial. Esta teología, esta perspectiva de interpretación, surge con Agustín de Hipona, muy conocido como San Agustín, para nosotros Agustín de Hipona, un teólogo extraordinario, que escribió mucho, que dio mucha enseñanza a la Iglesia, mucha de ella muy pertinente,
y otra impertinente. Entre las cuestiones es que antes de Agustín, un teólogo llamado Orígenes comenzó a alegorizar la interpretación bíblica. En vez de interpretar la Biblia literalmente, por el método gramático histórico, que es entender la Biblia en su sentido llano, un lenguaje común, comenzaron a buscar algo esotérico, escondido allí en que se llama el método de alegorizar la Biblia o espiritualizar la Biblia. De tal manera que estamos hablando, la iglesia había perdido la esperanza en el regreso de Cristo. Había pasado 3 siglos de la iglesia, 3 siglos de que Cristo había ascendido al cielo y su promesa de regresar no se había cumplido. Viene el emperador romano que obliga a todo el imperio por la fuerza a convertirse al cristianismo y grandes masas de incrédulos entran en la iglesia supuestamente por un acto ceremonial de bautismo, los cristianizan y entran a formar la iglesia católico-romana. Claro, Agustín, basado en el método alegórico de Orígenes, comienza a interpretar que las profecías, las promesas que Dios le había hecho a Israel en el Antiguo Testamento, a causa del rechazo de Israel al Mesías, habían provocado que Dios desechara a Israel como pueblo suyo y adopte a la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Entonces viene a decir la teología que sostiene Agustín en su famoso libro La ciudad de Dios, la iglesia ocupa hoy el lugar que en el Antiguo Testamento tenía Israel. Y todas las promesas del Antiguo Testamento en cuanto a bendición se le aplican hoy a la iglesia. Y las maldiciones del Antiguo Testamento a Israel se le aplican a los incrédulos. Entonces cerró un sistema allí donde decía Agustín que nosotros no vivimos en un tiempo de paréntesis de iglesia, sino que todo este tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, es el milenio. Claro, no lo llama milenio porque son mucho más de 1000 años. Por eso es amilenial, sin milenio. Para Agustín no va a haber un tiempo milenial como creemos nosotros, un reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra, sino que ya estamos viviendo el milenio y ya estamos disfrutando las bendiciones del milenio. Y en este tiempo Cristo, el diablo ha sido atado, cosa que parece raro, pero es lo que él enseña. Y este periodo amilenial va a terminar con la segunda venida de Cristo, donde la iglesia habrá conquistado todos los reinos de la tierra y se los entregará a Cristo en su segunda venida. Claro, esto tiene muchas implicancias que no nos vamos a detener en esta mañana, pero simplemente quiero explicarlo porque esta es la teología que sustenta la Iglesia Católica Romana, también el protestantismo y también los reformados. Es decir, gran parte de la masa de iglesias cristianas sustentan este punto de vista. Lutero no se detuvo a analizar la cuestión escatológica y siguió con el mismo pensamiento de Roma. Lo mismo hizo Calvino. Calvino escribió comentarios sobre todos los libros de la Biblia, menos Apocalipsis. Dijo que no escribía porque no lo entendía.
Claro, no se puede entender Apocalipsis con esta perspectiva amilenial, pero tenemos que decirlo y reconocerlo, y tenemos que advertirlo también, porque, a ver, muchos que van a estudiar a seminarios se encuentran con esta perspectiva y creen que esa es la verdad porque se enseña como la suma innata de la verdad teológica. Sin embargo, no es lo que nosotros creemos en nuestras asambleas. ¿Qué es lo que nosotros creemos entonces? Israel y la iglesia no son lo mismo. Ahí hemos puesto como una síntesis. En esta perspectiva, Israel es una nación escogida por Dios para cumplir su voluntad y obra en este mundo. Israel es un grupo étnico específico que desciende de Abraham a través de Isaac y Jacob, el cual está unido en una relación de pacto con el Señor Dios. Hay distinción importante entre elección nacional e individual de los judíos. Bueno, aquí tenemos mucha tela para cortar. Yo creo que aquí voy a tener que cortar realmente porque se nos va el tiempo y lo seguiremos en una próxima oportunidad. Esta perspectiva teológica es lo que se conoce como el dispensacionalismo. Esta distinción entre Israel como nación y la iglesia como el cuerpo de Cristo es algo que resurgió en la teología a partir del siglo XIX con John Nelson Darby. Claro, John Nelson Darby fue uno de los fundadores del movimiento de las asambleas de hermanos, del cual nosotros somos herederos. Y por eso me preocupa marcar bien, para que no se pierda la identidad de las asambleas de hermanos, que en nuestra teología hay una clara distinción entre Israel y la iglesia. Y si esto no se entiende y si esto no se remarca, no vamos a entender nunca por qué la iglesia no va a pasar por el arrebatamiento. En realidad, en el pensamiento de Darby, antes de escatología, él redescubrió la eclesiología y redescubrió el pensamiento de la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia universal, y la iglesia local, como todas las congregaciones que están representando a esa iglesia universal en manera visible. Esto fue lo primero que empezó a indagar Darby. Ahora mire, he estado haciendo una investigación de esto. De hecho, la he presentado en el Seminario Teológico de Dallas como una investigación de tesis y me pidieron permiso para publicarla allí en la revista del seminario, así que creo que estoy enfocado bien en lo que voy a decir. El dispensacionalismo no surge con Darby, es preexistente. Y lo he demostrado leyendo fuentes primarias desde el siglo II, en la patrística, los padres de la iglesia, hasta el siglo XVIII, sin entrar a ver de Darby para adelante, que es otra historia. Pero lo que he demostrado en esa tesis es que este pensamiento dispensacional no lo inventó Darby, porque hay quienes dicen, esto es una invención de Darby y es algo nuevo. Esto no es la doctrina histórica de la iglesia. Entonces, con mucha paciencia empezamos a revolver y a buscar, gracias a Dios, Internet bien utilizado y las grandes bibliotecas e enciclopedias como la británica hoy están disponibles a todos y se puede investigar y ver
que el premilenialismo pretribulacional ya existía en germen en los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia. Digo en germen porque no estaba sistematizado. Se encontraba aquí, aquí y acá. Pero uno junta a los distintos teólogos de esos 300 primeros años de historia de la Iglesia y ve que allí hay el germen de la teología dispensacional. Luego, en la época oscura del oscurantismo teológico, religioso, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, cuando surge el protestantismo, hay pocas evidencias de dispensacionalismo, porque claro, la Iglesia Católica Romana perseguía, y los perseguía como herejes a los que pensaban de manera distinta, y ponía sus escritos en la lista negra de libros prohibidos, y de tiempo en tiempo los quemaba en la Plaza Mayor junto con los que lo habían escrito. Hacían una pila de libros y los quemaban al autor de los libros. Entonces se perdió toda evidencia en esos 1000 años oscuras de oscurantismo. Luego viene el protestantismo y con la renovación del método literal de interpretación de la palabra de Dios, resurge esto de la distinción entre Israel y la Iglesia. Y resurge lo que es el arrebatamiento pretribulacional y el premilenialismo, es decir, Cristo viene antes de que comience el milenio. Así que, en apretada síntesis les digo esto: tenemos que dar gracias a Dios que vivimos en este tiempo y que vivimos en esta época. Y también que somos herederos de un pensamiento doctrinal que es meridianamente claro para distinguir los tiempos y las sazones, las dispensaciones y cómo Dios se ha ido revelando a través de la historia. Damos gracias a Dios que vivimos en esta dispensación de la Iglesia, porque tenemos privilegios y tenemos honores que no se ha dado a ningún otro grupo de salvados. El reino de Dios tiene distintas provincias, gente que ha sido salvada a través de todas las épocas mediante la gracia de Dios recibida por la fe. Pero solamente los creyentes de este tiempo, entre el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la Iglesia, solamente los creyentes de esta época estamos incorporados como miembros del cuerpo de Cristo. Esto no se puede decir de los creyentes del Antiguo Testamento, ni se puede decir de los que van a creer en la tribulación, ni en el milenio. Todos son salvos, sí, pero no forman parte de la iglesia. Los únicos creyentes que forman parte de la iglesia de Cristo y que por eso son el cuerpo de Cristo son los creyentes de esta dispensación. Mire si no tenemos motivo para darle gracias a Dios. Amén.